Una agente del FBI, una de las oficiales más respetadas del país, recibe un puñetazo de un policía local en un Walmart por un delito que no cometió. Esto no es una película, sino la historia de cómo dos oficiales racistas ven cómo su mundo se derrumba cuando Maya Johnson, simplemente intentando comprar comida, es acorralada y agredida tras una acusación infundada de robo. ¿Desde dónde estás viendo esto? Cuéntanos. Y suscríbete para más historias que necesitan ser contadas. Las luces fluorescentes del Walmart de un suburbio de Texas zumbaban con un familiar y cansado zumbido. Para Maya Johnson, el sonido era el ruido blanco de un ritual de viernes por la noche que había llegado a temer, pero que aceptaba. Después de una semana laboral de 70 horas, persiguiendo fugitivos para la oficina local del FBI en Dallas, solo quería un cartón de leche, una bolsa de granos de café y la dulce promesa de una tranquila mañana de sábado. Conducía su carrito por los pasillos abarrotados, un fantasma en un mar de familias y compradores cansados. Su rostro, una máscara de neutralidad profesional que ocultaba un cansancio profundo. Con su sencilla sudadera gris y sus vaqueros, era anónima. Y así era exactamente como le gustaba. Era solo una ciudadana más, un rostro más entre la multitud esa noche. No era la agente especial Johnson, era solo Maya. Encontró el café y luego volvió a por la leche. Mientras se dirigía a la caja de autoservicio, una voz interrumpió el zumbido. «Señora, un momento». Maya se detuvo. Un atisbo de profesionalidad venció su cansancio. Se giró lentamente. Dos policías estaban allí, bloqueándole el paso. El que habló era mayor, con un cuello grueso que le sobresalía por encima del cuello de la camisa y el rostro enrojecido por lo que parecía una irritación permanente. Su placa de identificación decía Hensley. Su compañero Cooper era más joven, más delgado, con una mirada furtiva que se negaba a mirarla, pasando de su rostro a su carrito y luego a la salida. ¿Hay algún problema, agentes?, preguntó Maya con voz tranquila y serena, un tono ensayado que usaba para calmar situaciones mucho más peligrosas. Hensley dio un paso al frente con cautela. Su postura era un ejemplo de agresión mezquina. Señaló la pequeña cesta de alambre en el carrito que contenía la leche y el café. Hace unos minutos recibimos un informe de una mujer, que coincide con tu descripción robando en la sección de electrónica. Veamos qué llevas en ese bolso. A Maya le dio vueltas la cabeza. Electrónica. No había estado a menos de 30 metros de esa sección. Un frío nudo de comprensión empezó a formarse en su estómago. Había sentido sus miradas sobre ella desde que entró. Un peso familiar e indeseable. Esperaba como siempre que lo estuviera imaginando. Pero ahí estaba. Creo que me confunde con otra persona. Agente, dijo, manteniendo las manos visibles, apartadas del cuerpo. Solo vine por estas dos cosas. Hensley sonrió con suficiencia, con una expresión cruel y cómplice que le puso los pelos de punta a Maya. Eso dicen todos. Siempre son tan rápidos con las historias. Ustedes. Las palabras flotaron en el aire, densas y venenosas. Cooper cambió de postura. Su incomodidad era un testimonio silencioso del prejuicio descarado de su compañero, pero no dijo nada. Su silencio era su propia forma de complicidad. «Yo no soy ustedes», dijo Maya, bajando un tono de voz, con una calma ahora impregnada de acero. «Soy cliente de esta tienda y me está reteniendo sin motivo. No tiene motivos para registrar mis pertenencias». El desafío en su voz pareció despertar la ira en Hensley, cuyo rostro se ensombreció. ¿De verdad? Resistiendo una petición legal que añade otro cargo a la lista. Extendió la mano y la agarró del brazo, clavándole los dedos en el bíceps. Un instinto agudizado por años de entrenamiento en cuántico invadió a Maya. Podría haberlo soltado en un instante, tirarlo al suelo antes de que pudiera pestañear, pero estaba fuera de servicio. Estaba en un lugar público. Agravar la situación solo lo empeoraría. Se mantuvo firme, su cuerpo rígido pero inmóvil. «Quíteme la mano de encima, agente Hensley». El uso de su nombre pareció enfurecerlo aún más.
No lo vio como un reconocimiento de su autoridad, sino como un acto de desafío. Los compradores empezaban a notar que sus carritos disminuían la velocidad y sus conversaciones se silenciaban. Se estaba formando un pequeño círculo de testigos. ¿Te crees duro?, gruñó Hensley, con el rostro a centímetros del de ella. Su aliento olía a café y desprecio. ¿Crees que puedes venir aquí y hacer lo que quieras? No hago más que intentar comprar leche, dijo Maya con la mirada fija. Eres tú quien está armando un escándalo y agrediendo a un ciudadano. Esa fue la gota que colmó el vaso para un hombre como Hensley. Un hombre cuya autoridad era toda su identidad. La acusación pública de agresión por parte de una mujer negra, a la que ya había juzgado y condenado, era un insulto intolerable. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia pura. «Te mostraré lo que es un asalto», espetó. Y entonces, con una velocidad impactante y brutal, retiró la mano derecha y la golpeó. No fue una bofetada, fue un puñetazo con todo el peso de su cuerpo. El impacto fue un golpe sordo y espantoso que resonó en el espacio cavernoso. La cabeza de Maya se giró bruscamente hacia un lado, y su visión explotó en un destello blanco. El sabor metálico de la sangre le llenó la boca al instante cuando sus labios se partieron al morderla. El impacto la dejó sin aliento. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en un expositor de melocotones enlatados, cuyas latas vibraron con la fuerza del impacto. El mundo se inclinó, y el zumbido de las luces se convirtió en un rugido ensordecedor en sus oídos. Por medio segundo, el mundo quedó en silencio. El jadeo colectivo de la multitud. Un vacío de sonido. En ese instante de silencio resonante, Maya Johnson no era una agente del FBI. Era una mujer que acababa de ser atropellada por un policía en medio de un Walmart, sin otra razón que el color de su piel. El dolor era una flor ardiente en su mejilla, un testimonio palpitante de la violación. Irradiaba desde el punto de impacto, bajando por su mandíbula hasta la sien. Pero bajo el dolor, un calor diferente se extendía por las venas de Maya, una furia fría y cristalina. Su entrenamiento le gritaba, un coro frenético de protocolos y procedimientos. Controla la situación. No la agraves. Evalúa la amenaza. Tu arma es tu mente. Pero la mujer que estaba dentro, el ser humano que había sido agredido con tanta naturalidad y brutalidad, quería liberar las mismas habilidades que el entrenamiento le había dado. Quería sentir cómo la muñeca de Hensley se rompía en su agarre. Quería ver la arrogancia en sus ojos reemplazada por el miedo que merecía. Esta guerra interna duró solo un segundo, pero se sintió como una eternidad. Se enderezó lentamente, levantando la mano no para atacar, sino para tocar la carne tierna e hinchada de su mejilla. Sus dedos quedaron manchados de sangre. La miró y luego levantó la vista para encontrarse con la de Hensley. El pecho del oficial subía y bajaba, su rostro aún enrojecido por la adrenalina y la rabia. Pero una nueva emoción se asomaba a sus ojos, un destello de pánico. Había cruzado una línea muy pública, y los rostros conmocionados de los compradores circundantes eran un espejo que reflejaba la magnitud de su error. Había esperado que ella se encogiera, que llorara, que se derrumbara. No había esperado esto. Esta quietud absoluta y escalofriante. Cooper, su compañero más joven, parecía un ciervo deslumbrado por los faros de un camión que se aproximaba. «Mark», susurró, una súplica inútil y temblorosa. Su mano flotaba cerca de la pistolera, un gesto de pánico puro e involuntario. «Se resistía», gritó Hensley, con la voz demasiado alta, demasiado a la defensiva. Ya no le hablaba a Maya. Estaba actuando para el público, intentando justificar retroactivamente lo injustificable. Me agredió. Todos lo vieron. Estaba buscando algo. Una mujer cerca del frente del público, con un niño pequeño en la cadera, negó con la cabeza. No hizo nada, dijo con voz clara y firme. La golpeaste sin motivo. Hensley giró la cabeza hacia la mujer. No te metas en esto. Esto es asunto oficial de la policía.
Su autoridad, antes una capa, ahora era un trapo andrajoso que intentaba desesperadamente mantener. Al ver que perdía el control de la narrativa, volvió a concentrar su energía frenética en Maya. «Eso es todo. Estás arrestada. Date la vuelta». Manos a la espalda. Se abalanzó sobre ella de nuevo, esta vez intentando agarrarle ambos brazos para forcejear con ellos. Maya reaccionó sin pensar. Un movimiento puramente defensivo se le había grabado durante incontables horas en las colchonetas de entrenamiento. Cambió el peso del cuerpo, girando el cuerpo para que la embestida de él solo chocara con el aire, y su propio impulso lo impulsó a adelantarla. Se tambaló, se agarró al carrito y el cartón de leche cayó al suelo, donde reventó. Una mancha blanca sobre el linoleum sucio. Parecía la escena de un crimen. Cooper, al ver el fracaso de su compañero, finalmente actuó. Se movió para flanquear a Maya, intentando acorralarla contra el expositor de melocotones. «Solo coopere, señora», suplicó con la voz entrecortada. «No empeores esto». «¿Peor que tu compañero me diera un puñetazo en la cara por un crimen que no cometí?», preguntó Maya en voz peligrosamente baja. Se mantuvo firme, como un pilar de granito en un torbellino de caos. Ahora podía ver los celulares. 1, luego 3, luego una docena. Pequeñas luces rojas brillaban, con lentes apuntando hacia ellas, transmitiendo esta escena desagradable de un Walmart de Texas al mundo entero. Cada teléfono era un clavo clavado en el ataúd de las carreras de estos dos oficiales. «Les doy una orden legal», gritó Hensley, recuperando el equilibrio. Estaba acorralado. Y como cualquier animal acorralado, se estaba volviendo más peligroso, menos predecible. Sacó su taser, el de plástico amarillo y negro, una amenaza estridente bajo las luces fluorescentes. «Al suelo ahora, o te quemaré». Maya entrecerró los ojos. Este era el momento decisivo. Obedecer significaba validar sus acciones, permitiéndoles esposarla y fabricar un informe a su favor. Resistirse más podría causarle lesiones graves, o algo peor. Levantó las manos lentamente, un gesto universal de rendición, pero no se veía rendición en sus ojos. Era un cálculo frío y duro. Le estaba dando lo que quería, una ilusión momentánea de control. Mientras su mente trabajaba en los siguientes 10 movimientos, sabía que los videos dirían la verdad, pero también sabía lo fácil que era enterrar la verdad. Necesitaba algo más, algo innegable. Mientras Hensley avanzaba con la pistola eléctrica, su compañero se acercó para agarrarla de los brazos alzados. La lucha física fue torpe y desesperada por su parte. Cooper buscó a tientas sus esposas. En el forcejeo, la correa del bolso de Maya, que colgaba sobre su cuerpo. Cropo se enganchó, la fuerza de Cooper tirando hacia un lado y Hensley empujando hacia el otro fue excesiva. Las correas se rompieron. Su bolso de cuero cayó al suelo con un golpe sordo, derramándose su contenido sobre las baldosas, justo en el charco de leche blanca. Un tubo de lápiz labial, sus llaves y una pequeña y discreta cartera de cuero negro. La cartera yacía allí, medio sumergida en la leche, como los restos de un naufragio. Por un instante, nadie se movió. La escena se congeló. Hensley, con su taser en alto, Cooper forcejeando con sus esposas, y Maya, con sangre goteando del labio, con las manos aún en el aire. El único sonido era el clic y la inquietud de una docena de cámaras de celulares. Entonces, como a cámara lenta, la cartera, sacudida por el líquido que se extendía, se abrió. Reveló 2 cosas. En un lado, una licencia de conducir estándar con su foto. En el otro, en un hueco a medida, había un pesado medallón dorado, intrincadamente tallado con un águila empuñando flechas y una rama de olivo. Encima, en letras negritas y austeras que parecían absorber toda la luz de la sala, se leían 3 palabras: Oficina Federal de Investigaciones, FBI. Debajo, su tarjeta de identificación oficial, con su fotografía una vez más, esta vez con una mirada seria, y el título: Agente Especial Maya Johnson.
El aire, ya denso por la tensión, pareció solidificarse. Una exclamación colectiva recorrió la multitud al verla. Cerca del frente, la voz de un hombre áspera por la incredulidad rompió el silencio. «Dios mío, es federal». Las palabras actuaron como un interruptor, y el efecto en los oficiales Hensley y Cooper fue instantáneo y profundo. Fue como si les hubieran cortado los hilos. La agresión, la bravuconería, la rabia, todo se evaporó, reemplazado por un pavor pálido y espantoso. El brazo de Hensley, que sostenía la pistola eléctrica, cayó a un lado como si pesara 450 kilogramos. Se le aflojó la mandíbula y abrió los ojos de par en par con un horror casi cómico. Miró la placa, luego el rostro de Maya, y luego volvió a mirarla, mientras su mente luchaba por conciliar ambas realidades. La mujer negra a la que acababa de golpear, la ladrona a la que estaba a punto de electrocutar, era una agente federal. Cooper retrocedió, dando 2 pasos tambaleándose como si la placa fuera radiactiva. Miró a Maya. Su rostro era una máscara de puro terror. Acababa de ser cómplice de la agresión a una agente del FBI. Las implicaciones le cayeron encima con la fuerza de un golpe físico. El fin de su carrera. Cargos federales. Prisión. «Oh, no», susurró Cooper, el sonido apenas audible. «Oh, no, no, no. Mark, ¿qué hiciste?» Hensley finalmente recuperó la voz, pero era una voz patética y codiciosa, despojada de toda su amenaza anterior. «Agente, señora, agente especial, ha habido un malentendido. Un terrible, terrible malentendido». Empezó a dar un paso hacia ella, con las manos en alto en un gesto apaciguador, como si intentara calmar a una fiera. «Recibimos una mala llamada. La descripción era vaga. Cometimos un error». Maya no dijo nada. Simplemente bajó las manos y miró sus credenciales tiradas en el charco de leche. Sintió una profunda sensación de distanciamiento, como si estuviera viendo una escena de película. La insignia no era un talismán mágico. Era un trozo de metal y plástico. No cambió quién era. Era la misma persona que había sido 5 minutos antes, pero lo cambió todo para los 2 hombres frente a ella. Desvaneció sus prejuicios y reveló la cobardía que se escondía bajo sus pies. No se arrepintieron de sus actos, se arrepintieron de haber elegido a su víctima. «Por favor», suplicaba Hensley con la voz entrecortada. Sudaba profusamente, su rostro color ceniza. Miró con desesperación el círculo de teléfonos, cada uno un acusador silencioso. La transmisión en vivo había comenzado. Su caída se transmitía en tiempo real. «Por favor, agente, podemos resolver esto. Y ahora mismo, no hay necesidad de presentar una denuncia. Fue un error. Un simple error». Maya se agachó, con movimientos lentos y pausados. Tomó su billetera y limpió la leche de la placa con el pulgar. El frío metal se sentía sólido y real en su mano. La guardó. Luego recuperó sus llaves y su lápiz labial antes de levantarse para enfrentarlos. Su silencio les resultó más aterrador que cualquier grito. En él, vieron cómo se desmoronaba su futuro. Vieron juntas de revisión, fiscales federales y los fríos y duros barrotes de una celda. «Un error», dijo Maya finalmente, con una voz cortante y silenciosa. Volvió a sentir el sabor de la sangre en la boca. Un recordatorio visceral del error. «Tiene razón, agente Hensley. Ha cometido un error. Un error que le cambió la vida y le puso fin a su carrera». Miró más allá de él, más allá de su compañero abatido, hacia la multitud de testigos silenciosos. Sus rostros reflejaban una mezcla de conmoción, ira y una especie de satisfacción sombría. Eran su jurado. Y luego volvió a mirar a Hensley, con una mirada fría e implacable como un cielo invernal. «Y ahora vas a enfrentarte a las consecuencias». Rechazar sus patéticas y desesperadas disculpas no era una opción. Era una necesidad. Aceptarlas significaría validar el mismo sistema de justicia por niveles contra el que había jurado luchar.
implicaría que agredir a un ciudadano era un error perdonable. Pero agredir a un agente del FBI era un delito. Para Maya, el delito era el mismo. Su placa no la convertía en una víctima más. Simplemente le daba el poder de garantizar la rendición de cuentas. Les dio la espalda a los dos agentes, en un gesto de total despreocupación. Hensley empezó a decir algo más, otra súplica desesperada. Pero ella levantó una mano, silenciándolo sin decir palabra. Sacó su celular personal del bolsillo de sus vaqueros. La pantalla estaba rota por un incidente anterior. Una pequeña imperfección irónica en ese momento de devastadora claridad. Su pulgar se movió con experta eficiencia, recorriendo sus contactos hasta un nombre marcado solo con las iniciales que se añadieron al segundo timbre. Su voz era cortante. Todo un profesional. Johnson. ¿Qué pasa? David, dijo Maya, con una voz milagrosamente firme. Estoy en el Walmart de la autopista 78 en Wyoming. Me agredieron físicamente dos agentes del Departamento de Policía de Wyoming, el agente Mark Hensley y el agente Brad Cooper. Necesito asistencia federal inmediata en mi ubicación. Y David, añadió, bajando un poco la voz, traigan un equipo forense. La escena es un caos. Hubo medio segundo de silencio atónito al otro lado de la línea. Chen era un hombre que lo había visto todo, pero esto era nuevo. «Entendido», dijo, y la conmoción fue reemplazada al instante por una furia fría y una concentración operativa. ¿Están seguros? Sí, lo estoy, confirmó Maya. Los sospechosos están aquí, no son una amenaza. No se muevan, estamos a 5 minutos. Que nadie salga, que nadie toque nada. La línea se cortó. 5 minutos. Fue una eternidad. Maya se quedó completamente quieta, con el teléfono en la mano. Hensley y Cooper se quedaron paralizados, atrapados por la autoridad invisible de esa llamada. Eran policías municipales, que acababan de descubrir lo que se sentía tener todo el peso aterrador del gobierno federal de Estados Unidos a punto de caer sobre sus cabezas. La multitud permaneció en silencio, un círculo inmóvil. Nadie quería perderse el final de esta historia. Los teléfonos que transmitían en vivo seguían en alto, con las baterías sonando, pero sus dueños no se atrevieron a moverse. Los primeros en llegar no llegaron en patrullas con sirenas a todo volumen. Llegaron en 2 Ford Explorer negras, sin distintivos, que se detuvieron en la entrada principal a una velocidad desconcertantemente silenciosa. 4 hombres con chalecos tácticos con la palabra FBI, estampada en letras amarillas, emergieron, moviéndose con una gracia fluida y disciplinada, que hizo que los policías locales parecieran torpes aficionados. No corrieron. Entraron en tropel a la tienda, escudriñando, evaluando, y su presencia transformó de inmediato la atmósfera de un incidente público caótico en una escena de un crimen federal. Primero vieron a Maya. Notaron la sangre en su labio y la hinchazón en su mejilla. Sus expresiones se endurecieron. Un agente, a quien Maya conocía como Miller, habló en voz baja por la radio. El agente tiene 104 años. Confirmación visual de la agresión. Caminó directamente hacia Maya, ignorando por completo a los 2 oficiales. ¿Estás bien, Maya? Sobreviviré, dijo, sintiéndose insuficiente. Chen llegó momentos después, no con equipo táctico, sino con un traje elegante. Su rostro era una nube de ira contenida. Pasó junto a Hensley y Cooper como si fueran muebles. Su mirada se fijó en Maya. Le levantó suavemente la barbilla, examinando su herida. ¿Él hizo esto?, preguntó con una voz peligrosamente baja. Maya solo asintió. Eso era todo lo que Chen necesitaba. Se giró y, por primera vez, reconoció a los 2 agentes locales. Su mirada era fulminante. Agentes Hensley y Cooper, dijo con una voz gélida. Están detenidos bajo sospecha de agresión a un agente federal, privación de derechos bajo pretexto de la ley y obstrucción a la justicia. Entregarán sus armas y se pondrán las manos a la espalda. Hensley empezó a balbucear. Un momento,
Esta es nuestra jurisdicción. Su jurisdicción terminó en el instante en que le puso la mano encima a uno de mis agentes. Chen lo interrumpió, con la voz como un látigo. Hizo un gesto a su equipo. ¡Esdócenlos! Los agentes federales entraron. El clic de sus esposas al cerrarse fue fuerte y definitivo en la tienda, ahora silenciosa. No usaron las esposas estándar con las que Cooper había lidiado antes. Estas eran de alta resistencia, un claro símbolo de la nueva realidad. A Hensley y Cooper les quitaron sus armas, sus radios, sus placas, todos los símbolos de un poder del que habían abusado tan grotescamente. Los empujaron sin contemplaciones contra la caja, con la cara pegada al expositor de dulces. Mientras los conducían entre la multitud que se abría paso como el mar rojo, la mirada aterrorizada de Hensley se encontró con la de Maya. Abrió la boca, con una última súplica desesperada formándose en sus labios. Pero Maya simplemente le sostuvo la mirada, con una expresión indescifrable. No sentía triunfo ni alegría, solo una lúgubre y vacía sensación de necesidad. Esto no era venganza, era justicia, fría, imparcial y largamente esperada. El equipo forense comenzó a acordonar la zona con cinta amarilla, tomando fotos de la leche derramada y de su bolso caído, tratando el pasillo mundano como el terreno sagrado de una investigación federal. El gavel cayó con un sonido a la vez absolutamente definitivo y extrañamente antimático. En la sala de madera estéril, la palabra culpable resonó, no con un rugido triunfal, sino con el peso silencioso y solemne de la consecuencia. Mark Hensley y Brad Cooper estaban de pie junto a la mesa del acusado, dos figuras pálidas y disminuidas con trajes que les quedaban mal, con el rostro desencajado ante la realidad de su condena. Culpables de agresión grave, culpables de privación de derechos con pretexto de la ley. El juicio en sí había sido un asunto rápido y brutal para la defensa. La fiscalía, encabezada por un astuto asistente, el fiscal federal, contaba con una fortuna descomunal. Había más de 30 videos de celulares diferentes, cada uno mostrando el puñetazo no provocado desde un ángulo ligeramente distinto. Estaban las imágenes de seguridad del Walmart, que mostraban claramente que Maya nunca había estado cerca del departamento de electrónica. Se escuchó el testimonio de una docena de compradores que presenciaron todo el evento. Y luego estaba la propia Maya en el estrado. Fue la testigo perfecta de la fiscalía. Serena, elocuente y precisa. Relató los sucesos de esa noche sin adornos ni emociones manifiestas. Su voz, firme y objetiva, describió el dolor del golpe, el sabor a sangre y la mueca condescendiente en el rostro de Hensley. Pero también detalló su propia lucha interna. El conflicto entre su entrenamiento y su reacción humana. Habló no como una víctima que exigía compasión, sino como un agente de la ley profesional, detallando un flagrante abuso de poder por parte de otros miembros de su profesión. Ella no era solo la víctima. Ella fue la testigo experta en su propia agresión. La defensa había intentado argumentar que se trató de un error, un caso de identidad equivocada en una situación de alta tensión. Pero el fiscal desmanteló ese argumento con precisión quirúrgica. No fue un error, argumentó en su declaración final, señalando a los dos oficiales caídos en desgracia. Fue una decisión. Una decisión nacida del prejuicio. La decisión de ver a una mujer negra no como ciudadana, sino como sospechosa. La decisión de usar la violencia cuando las palabras habrían bastado. Y cuando descubrieron que su error no era solo una ciudadana, sino un agente federal. ¿Cuál fue su reacción? ¿Arrepentimiento por sus acciones? No. Era miedo a las consecuencias para ellos mismos. Eso no es un error. Es una confesión de su propia corrupción. Hensley fue sentenciado a 2 años de prisión federal. Cooper, por su complicidad y falta de intervención, recibió 18 meses de prisión. Ambos fueron despojados permanentemente de sus placas y pensiones, y sus carreras quedaron reducidas a cenizas. La ciudad de Wyoming llegó rápidamente a un acuerdo civil con Maya.
quien donó la totalidad del acuerdo a un proyecto de rendición de cuentas policial. Pero la historia no terminó en los tribunales. El video, conocido simplemente como las cintas de Walmart, se había convertido en un fenómeno viral. Se reprodujo en todas las principales cadenas de noticias, fue debatido por expertos y se compartió millones de veces en redes sociales. Maya Johnson, la mujer reservada y reservada que solo quería comprar café, se vio empujada a regañadientes a la fama nacional. Se convirtió en un símbolo de integridad, de fuerza serena y de la dolorosa lucha continua por la justicia en un país que aún lucha contra sus propios demonios. Recibió miles de cartas y correos electrónicos. Algunos eran de otras personas de color que compartían sus propias historias de acoso y abuso. Otros eran de policías, agradeciéndole por mantenerse firme y recordarles el honor que su placa debía representar. Los leyó todos. Cada historia era una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande y complejo. La fama era una carga incómoda. Rechazó todas las entrevistas de televisión y los contratos para publicar libros. Solo quería hacer su trabajo. Pero algo en su interior había cambiado. Al mirarse al espejo, vio la tenue huella plateada de una cicatriz en su labio. Un recuerdo permanente de aquella noche. Fue un recordatorio no del dolor, sino de la responsabilidad. Le habían dado una plataforma, lo quisiera o no. El mundo la observaba y Maya Johnson sabía, con una certeza arraigada en lo más profundo de su ser, que no podía permitirse el lujo de mirar hacia otro lado. Continuaría sirviendo no como un símbolo, sino como agente de la misma justicia que se le había negado tan brutalmente. Y luego se vio obligada a reclamar por sí misma. La historia de Maya Johnson, Mark Hensley y Brad Cooper es más que un simple titular. Es una parábola para nuestros tiempos. Nos recuerda que un uniforme no es una licencia para el abuso, y una placa no es un escudo contra la responsabilidad. La verdadera autoridad no se ejerce con el puño, sino con integridad. La leche derramada en el suelo de aquel Walmart se convirtió en símbolo de un sistema deteriorado, de una confianza rota. La silenciosa fortaleza de Maya nos mostró que la respuesta más poderosa a la injusticia no siempre es un grito, sino a veces la fría e inquebrantable certeza de hacer lo correcto, sin importar el coste personal. Su victoria no residió en el golpe que recibió, sino en el estándar que mantuvo. ¿Qué crees que dice esta historia sobre la naturaleza del poder y los prejuicios en nuestra sociedad? ¿Crees que las sentencias dictadas fueron realmente justas? Te invitamos a compartir tu opinión en los comentarios a continuación, porque estas son las conversaciones que necesitamos.